my God. ¡Claro que sí! Esta serie ha estrenado 2 capítulos apenas y la verdad es que me ha volado la cabeza y me ha gustado tanto que decidí traérselas. Todo comienza en un barco de pesca que se encuentra en aguas españolas. Todo parece tranquilo, pescan como siempre. Sin embargo, una red pesca algo enorme. Y es que hasta los pescadores con años de experiencia se sorprendieron con tal abundancia. Pero, curiosamente de repente comienza a escucharse un ruido muy extraño, y luego comienza a luchar violentamente contra la red. Los pescadores rápidamente se alarmaron y sacaron sus armas, para después... Barclay, un oficinista ordinario de la unidad en el Reino Unido, recibió la noticia, ordenándole que saliera de inmediato a llevar a cabo la misión lo antes posible. Tras haberse divorciado, Barclay vivía con su hija. Como le preocupaba dejar a la niña sola en casa, apresuradamente le dijo a su hija que llamara a su madre y que él la llevaría allí primero más tarde. Luego el padre y la hija bajaron. La sargento Kate preguntó por qué llevaba a la niña a la misión. Barclay explicó que la casa de su ex esposa estaba muy lejos. Realmente no podía soportar que su hija tomara el coche de un desconocido por la noche. Por suerte, estaba algo de paso hacia su destino. Kate también estaba impotente. Después de dejar a la niña en la casa de su madre, Barclay tuvo una breve conversación con su ex esposa, antes de finalmente subir al coche con tranquilidad. Kate dijo que normalmente las misiones de emergencia no requerirían a un empleado de base como Barclay, pero por mala suerte alguien que fue a una misión a Escocia no había regresado, así que tuvimos que pedir a Barclay que supliera temporalmente, explicó. Y luego, música todavía necesitaban tomar un avión a la Isla Dragona en España. Cuando partieron, todos estaban ocupados revisando los datos de imagen. Barclay nunca no había presenciado una escena tan grande, especialmente cuando vio monstruos marinos en las grabaciones. Se sintió aún más desconcertado, así que rápidamente entabló conversación con el hombre a su lado, diciendo que la razón por la que era suplente era que hace muchos años la esposa de alguien tuvo un parto prematuro de emergencia, y él solo reemplazó esa vez y la tarea era solo contestar el teléfono. Pero al final el teléfono no sonó en absoluto. Claramente no hice nada. Aún así, de alguna manera estuve registrado como suplente, dijo. En realidad, su trabajo habitual era bastante simple, principalmente encargado de ayudar a reservar taxis. Nunca imaginó encontrarse con una misión peligrosa como esta. En cuanto el tipo oyó lo bajo de su puesto, inmediatamente perdió las ganas de hablar, pensando que si realmente había peligro, Barclay era probablemente poco fiable. Unas horas más tarde, todos se trasladaron a un helicóptero para dirigirse al pueblo objetivo. Durante ese tiempo, Barclay no paraba de mirar por la ventana y descubrió que afuera había soldados completamente armados, lo que lo puso aún más ansioso. Pero ahora no tenía opción y solo pudo seguir a Kate y a los demás hasta el lugar donde se encontró el monstruo marino. Por desgracia, este monstruo marino fue abatido por los disparos del pescador y también fue traído y colgado en el aire. Cuando todos vieron el vídeo por primera vez, pensaron que podría ser generado por IA. Inesperadamente, cuando llegaron a la escena, descubrieron que el monstruo marino realmente existía. Esto era realmente increíble. En mitología y superstición los llamamos diablos marinos, comentó alguien. Pero ahora era diferente. Los humanos llamaban a este tipo de monstruo marino diablos marinos. Como comandante de la unidad, el general Pierce preguntó con curiosidad si el diablo marino que tenían delante era macho o hembra. El científico respondió que era difícil distinguirlo porque las estructuras genitales, macho y hembra, eran las mismas, y había una perla en la garganta del diablo marino. Esta perla no tiene características especiales, dijo el científico. El general Pierce pensó que la perla era solo un adorno, no algo producido dentro del cuerpo del diablo marino. Sugirió devolverla a su dueño. Después de eso, el general determinó que el diablo marino muerto no representaba ninguna amenaza y dijo al científico que guiara al equipo para retirarse primero. Dejaría gente para realizar un escaneo en profundidad y registrarlo en el archivo. Y la siguiente tarea era ir a la costa para averiguar qué hacían los diablos marinos viviendo en las profundidades. Después de todo, 2/3 de la Tierra eran agua. El territorio de los diablos marinos era aún mayor. Los humanos deben tener sentido de crisis, advirtió el general. A su orden, el equipo sonar se activó al instante. El general sabía que los diablos marinos debían poder escucharlo, pero el momento no era el adecuado todavía, así que no habían salido. Podían esperar pacientemente. Por la noche era hora de descansar.
Barclay preguntó a Kate si podía usar su teléfono. Ella dijo firmemente que no y luego se acostó rápidamente a descansar. Barclay no se atrevió a importunarla más. Después de medianoche, Barclay miró su teléfono con muchas cosas en la cabeza y vio que su exesposa le había estado enviando mensajes, esperando hablar sobre su hija. Barclay realmente quería contestar, pero tenía una misión importante que atender en ese momento. Por otro lado, dos soldados que custodiaban el cadáver del diablo marino estaban charlando. Cuando uno de ellos preparaba café, se sorprendió al descubrir que el suelo bajo sus pies era inusual. La soldado inmediatamente dio un paso adelante para comprobar, pero una gran cantidad de agua de mar se filtró desde debajo de sus pies sin razón. «No lo sé», dijo. El soldado intentó salvarla. Inesperadamente, una fuerza repentina en el agua arrastró a la soldado hacia adentro. El soldado, que vio todo, sacó apresuradamente su walkie-talkie para pedir ayuda, pero antes de que pudiera decir algo, también fue arrastrado completamente al agua. Al mismo tiempo, Kate permaneció alerta, incluso dormida, aunque el walkie-talkie solo emitió unos segundos de estática. Ella captó agudamente el sonido, se levantó de inmediato y escuchó con atención. De repente sonó una aguda alarma. Todos se reunieron rápidamente. El general Pierce quiso saber qué pasaba. Su subordinada le informó: «Los soldados de turno han desaparecido, y el diablo marino muerto también ha desaparecido sin dejar rastro». El general se negó a creerlo y corrió a comprobar. En ese momento el suelo había vuelto a la normalidad, pero no había señal de nadie. Justo cuando se preguntaba a dónde habían ido los soldados desaparecidos, Barclay tiró una silla fuera del suelo, y el general quedó desconcertado y rápidamente sacó su walkie-talkie para preguntar por el paradero de los soldados, solo para escuchar una voz que venía del subsuelo. Frenéticamente cavó la tierra, sin esperar que los soldados de turno estuvieran ahí mismo. Este incidente hizo que el corazón de todos apretara de ansiedad, y Barclay sabía que los dos soldados muertos tenían solo unos 20 años, deberían haber tenido un futuro brillante por delante, y cuando pensaba, más deprimido se sentía, y Barclay no paraba de quejarse y protestar con todos. Cuando el general oyó esto, se apresuró para disculparse, pero Barclay se quejó, diciendo: «Nunca quise formar parte de esto, solamente soy un oficinista ordinario. He sido arrastrado accidentalmente hasta esto». El general no se enfadó, reflexionó que la historia a veces se crea accidentalmente por los humanos, a través de una serie de errores. Además, la presencia de Barclay allí era razonablemente, porque la unidad tenía una regla: en tiempos de impacto histórico, cultural o político, un miembro del personal civil debe estar junto al militar. A Barclay no le quedó forma de rebatir y solamente pudo mirar al general con una mirada vacía, y el general le dijo: «Descansa temprano y date la vuelta». Y en este punto el ánimo de Kate se volvió muy desagradable, diciendo que había trabajado incansablemente para obtener un título de primera clase y entrenado rigurosamente en la base militar durante 3 largos años para poder ganarse la oportunidad de participar en una misión tan importante. Y tú solamente habías entrado por error. Pero estas palabras no consolaron en nada a Barclay. Él había conocido al médico renegado hace un año, y aunque solamente fue un momento breve, tuvo un profundo impacto en él. Sabía que había demasiadas cosas inexplicables en este mundo, y solamente quería ser una persona simple y ordinaria, pero nunca esperó verse involucrado en todo esto. De todos modos, le preguntó a Kate qué es exactamente los diablos marinos. Ella le explicó que el papel de la unidad era investigar formas de vida extraterrestre, pero los diablos marinos no son criaturas extraterrestres. Estrictamente hablando, se podría decir que son habitantes indígenas de la Tierra. Han existido desde que la Tierra estaba totalmente cubierta de agua, y es por eso que los humanos más tarde pensaron que se habían extinguido. Los investigadores revelaron que los diablos marinos solamente habían forzado a un periodo de letargo, debido a la reestructuración planetaria. Y ahora que han despertado, los humanos deben estar a la guardia. De alguna manera se les entiende, ya que Kate dice que si los humanos hubieran dormido millones de años y se despertaran para encontrar que la Tierra tiene un nuevo gobernante, lo primero que querrían hacer es recuperarla a toda costa. Y tan pronto como terminó de hablar, alguien gritó que de repente se había detectado formas de vida en un lecho marino. Los soldados alzaron sus armas y se pusieron en alerta, y Kate agarró a Barclay y corrió tan rápido como pudo, cubriéndose apresuradamente detrás de un búnker. Le entregó a Barclay una cámara, diciéndole: «Graba todo lo que veas. Si algún humano es asesinado por los diablos marinos, esto podría servir como evidencia para la contraofensiva de la humanidad». Por lo que Barclay siguió sus instrucciones y encendió la cámara. Pronto, un diablo marino emergió del mar, pero no parecía tener intenciones de atacar. Los soldados no se atrevieron de actuar de manera precipitada, y justo entonces, el general se acercó y le dijo a los soldados: «Bajen sus armas inmediatamente», y preguntó a los técnicos si el traductor sónico estaba listo. Y al recibir respuesta afirmativa, el general habló primero: «Queremos llevar a cabo las negociaciones amistosas con los diablos marinos». Pero el diablo marino acusó de inmediato a los humanos de matar a sus crías. El general replicó: «Pero los diablos marinos también han matado a 2 humanos, ¿no es así?». El diablo marino pensó que tenía sentido y aceptó negociar con calma.
Pero cuando el general dijo que quería establecer amistad con los océanos y la tierra, el diablo marino respondió negativamente, exigiendo que quería hablar con toda la humanidad y se negó a negociar con un solo gobierno. Mientras hablaba, convocó a más diablos marinos, y esta postura era inquietante. El general leyó una declaración de paz, esperando urgentemente que la aceptaran, a lo cual, afortunadamente para ellos, el diablo marino dio una respuesta afirmativa, pero aún insistió. Debemos hablar con toda la humanidad. Y antes de que el general pudiera entender lo que estaba pasando, los teléfonos de todos comenzaron a sonar con una alarma. Resulta que los diablos marinos ya habían aparecido en las principales ciudades del mundo, dando a conocer su existencia a toda la humanidad. Y para poder entablar conversaciones, los humanos accedieron a construir vías fluviales que conectaran la tierra y las aguas. En este punto, Berkeley tuvo un breve tiempo para pasar con su hija, y le dijo a su esposa que estaría ocupado en el trabajo durante las próximas 3 semanas, y que no podría cuidar de su hija, a lo que ella se molestó de inmediato, y Berkeley le dio repentinamente 3,000 euros a su esposa, y ella preguntó de dónde había sacado tanto dinero, y él le dijo la verdad. He ascendido, aunque todavía soy un novato que no sabe nada. Pronto llegó el día de las conversaciones oficiales. El general Pierce y los demás también habían llegado, y ahí la comandante en jefe de la unidad, Mary, realizaba revisiones finales. Antes de la llegada de los diablos marinos, Mary había contactado al primer ministro británico y a 195 países. Todos representarían a toda la humanidad en las negociaciones amistosas con los diablos marinos, declarando: todo está listo. Y justo Mario ordenó que la vía fluvial se llenara y sellara. En ese momento tan crucial, la vía fluvial comenzó a tener una fuga, y los trabajadores entraron en pánico, corriendo para repararla, pero por suerte finalmente se arregló, y Mario ordenó la apertura de las compuertas para dar la bienvenida a los distinguidos invitados. Cuando ellos pasaron a través de la detección instrumental, se descubrió que habían llegado 3 formas de diferentes diablos marinos. Entre ellos había 4 de columna erguida, del tipo que se había visto antes, y 3 formas de vida desconocidas. Una de las 3 era particularmente inusual, y cuando apareció el diablo marino más inusual, todos quedaron atónitos, porque su cara se parecía demasiado a la de un humano, y ella resultaba ser una enviada de alto rango de los propios diablos marinos. Justo entonces, el enviado seleccionado por Gran Bretaña dio un paso adelante para negociar con un traductor, pero antes de que pudiera decir algunas palabras, el enviado habló inglés, diciendo: no necesitamos traductor. Eso ahorró muchos problemas y evitó que la atmósfera se volviera incómoda, aunque también se volvió bastante turbio. Y para no ponerla en un aprieto, el embajador hizo que alguien sacara un regalo preparado, una maceta de rododendros enanos alpinos. Esta planta solamente crece en el Monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Por lo tanto, los diablos marinos, que siempre habían vivido en el agua, probablemente nunca la habían visto antes. Los humanos prepararon este regalo para mostrar su sinceridad, y tras escuchar esto, el enviado acuático también sacó un regalo: 2 crías de diablo marino que habían muerto antes de eclosionar. Para luego decir unas palabras enojadas: mis hijos deberían haber nacido en el cambio de la tercera corriente fría, pero se asfixiaron con vuestro petróleo, dijo la enviada. Entonces se negó a hablar con el embajador. No lo conozco, ni lo entiendo. Y mientras hablaban, señaló con el dedo a Berkeley, exigiendo que él actúe como representante para participar en las negociaciones. Mary y los demás se quedaron boquiabiertos, preguntando apresuradamente quién era Berkeley, solamente para que se les dijera que era un testigo accidental que había llegado ahí. Berkeley también preguntó por qué lo habían elegido a él, y el diablo marino usó su poder para reproducir un video. Durante la misión, unos días antes, Berkeley se había compadecido de un diablo marino muerto, y cuando no había nadie alrededor, había expresado sus condolencias. Los diablos marinos vieron su bondad y respeto, por lo que lo enviaron a actuar como un invitado para hablar en nombre de toda la humanidad. Los demás no pudieron quedarse quietos al oír esto y esperaron que las negociaciones pudieran suspenderse temporalmente. Entonces todos se pusieron en acción. Mary ordenó a sus subordinados que trajeran a la esposa y a la hija de Berkeley y que sacaran inmediatamente toda su información, incluso investigando de qué color es la ropa interior que compra, queriendo averiguar qué habilidades especiales tenía, pero en realidad la razón principal era que despreciaban su falta de capacidad o simplemente no confiaban en él. Así Mary se negó a divulgar públicamente la identidad del nuevo enviado. Esto puso nerviosos a los grandes medios, que acusaron a la unidad de ser injusta. El nuevo enviado es la persona más importante de la Tierra, ¿por qué la gente no tiene derecho a saber quién es? Al quedarse sin opciones, Mary organizó una reunión secreta con la enviada acuática, con la esperanza de que accediera a reemplazar al enviado por un candidato más adecuado. La enviada se mostró disgustada por la reunión secreta, resentida de que los humanos no actuaran con integridad. La enviada preguntó a Berkeley qué opinaba. Mary trató de evitar que Berkeley hablara, pero la enviada fue firme. Berkeley no tuvo más remedio que preguntar: ¿cómo te llamas? Ella respondió: mi nombre es Salt.
le dijo al nuevo enviado que hablara con valentía. Barclay dijo: esta negociación concierne a toda la humanidad y no debería implicar solo a altos funcionarios como primeros ministros, sino también incluir las opiniones de la gente común. Esto se alineaba con la intención original de los Diablos Marinos. La enviada advirtió: Barclay estará presente al amanecer de mañana, o las negociaciones terminarán. Entonces Barclay fue escoltado al coche por soldados. Al ver a Mary en el coche, preguntó cautelosamente: ¿me vas a silenciar? Ella hurgó en su bolsillo y dijo que había olvidado su pistola, pero inmediatamente sacó su arma. Barclay, asustado, gritó: soy un civil inocente. Lo que dije antes fue que no pude morderme la lengua. Cuando me pongo nervioso, tiendo a hablar demasiado. No quiero morir así. Mary respondió implícitamente que no lo dejaría morir y esperaba que Barclay obedeciera y ayudara a la humanidad a lograr la coexistencia pacífica con los Diablos Marinos. En el camino al hotel, Barclay preguntó qué pasaría con su familia. Al llegar, encontró que su exesposa y su hija ya estaban allí. Su exesposa preguntó apresuradamente qué estaba pasando. Barclay le dijo la verdad. Ella quedó profundamente conmocionada y pensó que era incompetente. Recordó que Barclay ni siquiera había podido cumplir con sus votos matrimoniales sin problemas. Todo fue culpa de mi suegro por insistir en verter vino, que empapó el guión que había preparado. Barclay esperaba que su exesposa no se preocupara, pero ella preguntó con pragmatismo cómo manejarían su trabajo y los estudios de la hija, quién debía ir de excursión en autobús pasado mañana. Me alegra que tengas las prioridades claras, replicó con ironía. La hija preguntó si Barclay podía decidirlo todo. Él respondió: por supuesto que no. Habrá un comité especial para formular políticas y yo solo seré responsable de leerlas. Por otro lado, los científicos se preparaban para estudiar los 2 huevos del diablo marino. Los escanearon con instrumentos y planearon realizar muestreos de secciones, pero la asistente de una científica escondió secretamente una muestra. Al mismo tiempo, Mary se disculpó profundamente por poner la presión de todo el mundo sobre los hombros de Barclay. Todavía no sé si podrás aguantar, dijo, pero no puedo cambiar esto. Aunque no se podía descartar que la gente común podía lograr grandes cosas, en su opinión había una condición: normalmente viajaban con el médico. Al día siguiente, aunque Mary hizo todo lo posible por ocultar la identidad del nuevo enviado, Barclay fue descubierto. Periodistas abarrotaron la entrada del hotel para emitir en directo. Mary exigió saber quién había filtrado la foto del hotel de Barclay. Sus subordinados informaron: fue la general Sola, la representante militar francesa. Mary se enfureció y ordenó contactar con el embajador francés. Por otro lado, la general Solo fue detenida a la entrada de la sala de conferencias y se le prohibió entrar. En la sala, Mary advirtió a Barclay repetidamente que no cometiera errores. Leí cada palabra del documento. La seguridad de toda la humanidad descansa sobre tus hombros. Barclay preguntó: si es así, ¿qué sentido tiene que yo sea el enviado? Mary le respondió que no bromeara y lo llevó al salón. Todo estaba listo y Mary ordenó que la vía fluvial se llenara de agua. Unos segundos después, Salt y los otros diablos marinos llegaron. Barclay comenzó a leer el documento palabra por palabra, como Mary le indicó, pero Salt no siguió las reglas. Antes de que Barclay pudiera decir más de unas pocas palabras, pidió un vaso de agua. Alguien del público vertió un vaso de agua mineral. Salt dijo: quiero agua del río. Mary ordenó apresuradamente a alguien que trajera agua del río. Pronto trajeron un vaso de agua turbia del río. Salt le dijo a Barclay: bébelo todo. Mary, decidida a no sacrificarlo, hizo que los expertos revisaran el guión en tiempo real e indicaron a Barclay que leyera la nueva versión. Barclay siguió el nuevo guión y cambió el tema hacia el control de la contaminación del agua. Salt le dijo: deja de usar jerga gubernamental, son palabras hipócritas, habla desde el corazón. Mary insistía: Barclay, sigue el guión. Ante la presión, Barclay finalmente se quitó el auricular y dijo con valentía su opinión: los humanos somos necios, nunca consideramos las consecuencias de nuestros actos. Algunas empresas vierten aguas residuales tóxicas al océano y nadie se levanta para detenerlas. La próxima generación está observando. Es hora de que los humanos despierten. Creo que eres mi humano favorito, dijo Salt al oírlo. Al escuchar esto, Barclay se sintió eufórico, aunque al darse la vuelta se dio cuenta de que era el único riéndose. Tras regresar al hotel, compartió su experiencia con su hija y su exesposa. Su exesposa lo miró con nueva admiración. Ya no eres tan cobarde e incompetente. Por la noche, su hija confesó que había visto el vídeo del discurso repetidamente. Estuvo un poco desordenado, pero me siento muy orgullosa, dijo, aunque estaba preocupada por la seguridad de su padre y temía que terroristas los atacaran. Barclay la tranquilizó: no te preocupes, el ejército vendrá mañana a trasladaros a una casa segura hasta que terminen las negociaciones. Mientras tanto, Mary se encontraba en un dilema. Francia se había disculpado y solicitó que la general Solo volviera a la conferencia. Mary accedió. Al día siguiente, Kate escoltó de nuevo a Barclay a la sala de conferencias. Barclay pidió ver a su hija una vez más antes de partir. Kate se negó y aseguró: la casa segura será mucho más segura que el hotel. En la nueva sesión,
Barkley leyó del guión que los humanos podían garantizar una reducción del 50% en la contaminación del agua para 2065 y que continuarían trabajando después. Salt, insatisfecha, preguntó por qué el progreso era tan lento. Barkley explicó que recaudar fondos y recursos llevaría tiempo. Salt replicó: "No veo sinceridad, no podemos esperar 40 años más cuando hemos esperado millones. Ahora les pedimos solo 40 años más para reiniciar", leyó Barkley. Esta declaración encendió la ira de Salt. ¿Cómo puedo ver en 40 años a mis compañeros morir uno a uno por basura y aguas residuales? Es inaceptable. Barkley se disculpó sinceramente. "Creo que tú lo sientes", dijo Salt. "¿Pero lo sienten tus líderes?" Salt preguntó si los humanos querían acelerar el proceso. Barkley dio una respuesta afirmativa según el guión. Salt dijo: "Si ese es el caso, yo puedo resolverlo ahora mismo". Tras hablar, Salt miró por la ventana y el cielo se oscureció con nubes densas. Entonces, una bolsa de plástico cayó del cielo. Los peatones se detuvieron a mirar mientras más desechos plásticos comenzaron a llover desde el cielo. Estos desechos marinos sumieron la ciudad en el caos, y no fue solo esa ciudad, sucedía en todo el mundo. Al enterarse, Mary ordenó la evacuación de la multitud. Fue a ver a Salt y le exigió que parara. «Parad, esto no puede continuar», Salt respondió con dureza. «Estamos limpiando vuestro desorden». Al mismo tiempo, Barkley llamó a su exesposa para explicar la lluvia de plástico. Ella dijo ansiosamente que habían quedado atrapados en el camino a la casa segura por la basura, y ahora solo podían intentar volver al hotel. Barkley les dijo que vinieran hacia él. La exesposa ordenó al conductor que diera la vuelta, pero a medida que más basura se acumulaba, las carreteras se congestionaron. El conductor fue golpeado y quedó con la cabeza sangrando. La exesposa dijo a su hija: «Ve a buscar a tu padre primero, yo me quedo a atender al conductor», pero el conductor murió. Barkley supo que su hija debería llegar pronto y salió a buscarla. Barkley quiso saber por qué esto ocurría. El general Pierce declaró: «Esto es la declaración de guerra de los diablos marinos». Tras mucho tiempo, la lluvia de basura cesó. La estimación conservadora de pérdidas alcanzó cientos de miles de millones de dólares, e inesperadamente, tras 114 años, incluso el Titanic hundido había resurgido. La gente se llenó de ira, creyendo que los humanos debían enseñarles una lección a los diablos marinos, pero si estallara una guerra real, no era seguro que los humanos pudieran enfrentarlos. Así que continuaron las negociaciones. Cuando Barkley vio el guión, tomó otra decisión audaz. Expresó su pensamiento verdadero. Las acciones de Salt no fueron sabias, han resultado heridas muchas personas y han empeorado las cosas. Salt lo acusó: «Me estás amenazando». Barkley se disculpó apresuradamente y volvió a leer el guión, esperando al menos garantizar la seguridad de toda la humanidad. Durante la conferencia, Salt expuso 3 demandas. Primero, limpiar la contaminación en océanos y ríos. Segundo, todas las zonas acuáticas deben pertenecer a los diablos marinos. Al oír esto, algunas naciones insulares se quejaron: «¿No nos permitiréis salir al mar en el futuro?». Salt respondió: «Por supuesto, los humanos evolucionaron en la tierra, no en el agua ni en el cielo. Vivid en el océano. Los cielos no son asunto vuestro, el aire sobre el océano es el océano». Al saber que los vuelos también podrían prohibirse, mucha gente se levantó para confrontar a Salt con ira. Salt exigió hablar solo con el enviado. Mary, sin saber cómo responder, vio a Barkley paralizado. «Salt, harta», rugió con voz masculina. Al ver que Salt podía cambiar de género a voluntad, Barkley pidió calma. «No queríamos ofender, fue miedo». Pidió tiempo para discutir las demandas y Salt acordó. Pero había una tercera condición: odiaban negociar en edificios. Mientras hablaba, Salt tocó su garganta para tomar control de sistemas humanos y fijó la próxima negociación en la fosa de Roma en el Atlántico. «Queremos sinceridad», dijo Salt, «y negociaremos en la fosa». Mary advirtió a Barkley que no aceptara, pero Barkley dio una respuesta afirmativa inesperada. Aquí terminan los primeros 2 episodios. Aunque la brecha de poder entre los diablos marinos y los humanos es enorme. Los diablos marinos son anfibios, controlan el agua de mar con facilidad e incluso pueden manipular la tecnología humana. Fue un desastre. Tengo mucha curiosidad por cómo los humanos resolverán esta crisis más adelante.